Cuenta la historia bíblica que los hombres comenzaron a hacer una torre y fue la llamada Torre de Babel, esto para llegar a Dios e igualarse a Él. Al menos así fue como ese Dios pudo interpretar esta acción de los hombres, y Dios, como no quería que se igualaran a Él y como interpretó eso como un orgullo, decidió destruir la Torre de Babel y aparte dividirlos por medio de lenguas, y así lo fue como los confundió, y así fue como evitó el que se unieran para rebelarse ante él. Pero en América esto fue al revés. En América las pirámides fueron construidas con fines de unir a los pueblos, de tratar de que cada lengua que había pues desapareciera o se uniera todos los pueblos de diferentes lenguas se unieran para formar una religión, y así las ciudades comenzaron a aparecer a tal grado de que se hicieron centros de adoración, de religiosidad, para que allí los pueblos ocurrieran y recibieran enseñanza, y aparte también fueran a adorar a los astros. Las pirámides no son otra cosa más que una idea de llegar hacia los astros y recibir la energía cósmica más directamente. Las pirámides forman la idea de extraer de cierto punto del firmamento a un cierto punto de la tierra la energía cósmica. ¿Y quién fue el que inventó esta idea? Pues fue nada menos que Quetzalcóatl. Quetzalcóatl fue expulsado de Teotihuacán porque quiso dividir el pensamiento originario que los pueblos, que este pueblo tenía, o que los pueblos originarios tenían, y como los teotihuacanos no quisieron abrazar ideas que pusieran en riesgo su sistema de conciencia que venía precisamente desde la Atlántida, entonces decidieron expulsar a Quetzalcóatl y así evitar el divisionismo entre ellos, y corrieron a Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl tuvo que tomar la ruta hacia las tierras mayas, y se dice que Quetzalcóatl fue dejando montoncitos de piedras por todo donde él caminó hasta las tierras mayas, pero claro que estos montoncitos de tierra pues así se interpretan hoy en día, pero no era otra cosa más que unas pirámides que fue él dejando en su camino como señal de que ya había pasado, y llegó a tierras mayas, y allá pudo hacer que la gente creyera en él, y así comenzó a fundar sociedades o centros de religiosidad. Hay que ver que las religiones pues son ya sistemas que abrazan a muchos pueblos, y él ahí en tierras mayas construyó centros para que tales pueblos acudieran hacia tal centro religioso y allí recibieran enseñanza, y a la vez pues unir a todos los pueblos con fines de que estuvieran organizados. Y es que los pueblos ya tenían esta necesidad de organizarse, ya que estaban amagados por mucha gente que fue desobediente a las reglas de los principios, a las reglas de conciencia de los principios, y estos pueblos pues eran asaltantes, y los pueblos sintieron la necesidad de armar un gobierno para defenderse de tales asaltantes y así unirse, y precisamente es cuando se comienzan a hacer estos centros religiosos. Y las pirámides después de unos 900 años después de Cristo pues se comenzó a proyectar esa idea, y termina aterrizando con la idea de Quetzalcóatl, y así que Quetzalcóatl pues hace fundaciones allí de estos centros y comienza a hacer estas pirámides, y de allí vienen esto de las pirámides, y
y son precisamente las que dan inicio al llamado fetichismo. Hay que hacer notar que Augusto Comte es el primero que habla de este sistema religioso, y es que para Augusto Comte el fetichismo es el inicio de la historia del mundo, y como hemos visto, pues antes del fetichismo no se conoce la historia, más bien es una prehistoria o que así la llamamos prehistoria porque no se conoce nada, pero después del fetichismo es cuando se comienza a tener datos de la historia, y Quetzalcóatl pues es el iniciador del fetichismo, ese fetichismo que simplemente hacía referencia a los astros. Es donde los astros se toman como seres divinos, y de allí parte pues la deformación del pensamiento humano más antiguo. Los pueblos principios pues no tenían religiones, cada uno vivía completamente independiente, y no por nada había 33 lenguas, 33 dialectos en tierras mayas, y esto pasaba porque cada pueblo vivía extremadamente independiente. Así fue en los principios. Por eso en toda la Mesoamérica, en todas partes de la tierra, aquí en América, cuando llegan los españoles, pues había infinidad de dialectos por donde quiera, porque todos los pueblos eran completamente independientes y no tenían religión. Pero las religiones pues son ya sistemas que con fines de unir a los pueblos y así hacer centros religiosos, y fue lo que pasó cuando se construyó Chichén Itzá, cuando se construyó Tulum, cuando se construyeron otras ciudades. Así que muy diferentemente sucedió aquí en América lo que pasó allá en el viejo mundo con la Torre de Babel, y pues es el mito que hasta hoy día existe y que poco se puede entender todavía.